Hermanos amados de la Iglesia Cristiana Jerezín, seguimos conociendo más de la palabra de Dios en esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Gracias le damos a Dios porque nos concede llegar hasta este mes, el término del mes de marzo del 2021, casi, y estamos en esta hermosa lección que se titula Desafío a predicar fielmente. Vamos a terminar el capítulo 3 con pocos versículos del 14 en adelante y avanzamos en el capítulo 4 hasta el versículo 5. Tenemos esta hermosa verdad central. Una vez más, Pablo aconseja a Timoteo que mire su pasado y se aferre a las enseñanzas básicas acerca de Jesús, que son verdades eternas. Que haga memoria, es lo que le pide el apóstol Pablo. Como punto número 1 de nuestro estudio, veremos esta sección con el título Fidelidad a la palabra de Dios. Hay que ser fieles a la palabra de Dios. Y vamos a tener esta terminación del capítulo 3 agrupados los versículos así. Primero leeremos los versículos 14 y 15, los cuales dicen: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Otra vez, la alusión fuerte y directa, pero tú, comienza esta sección. La exhortación es a perseverar en las cosas que Timoteo había aprendido y de las cuales estaba persuadido. Tenemos esta cita complementaria en 1 Corintios 15, 1 y 2, el cual el apóstol escribe a la iglesia de Corinto. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Esas enseñanzas habían venido de dos fuentes que Pablo equiparó en importancia. Su propio testimonio, ya que Timoteo acompañó a Pablo en buena parte de sus viajes misioneros, y las Sagradas Escrituras. Y eso está descrito de cómo Timoteo conocía las Sagradas Escrituras, como dice aquí, las cuales en ese tiempo consistían solo del Antiguo Testamento. ¿Quién le enseñó? ¿Verdad? Su madre y su abuela le enseñaron estas lecciones en el Antiguo Testamento, y eso viene en el versículo 15. La absoluta confianza de Timoteo en ambas fuentes sería suficiente para prevenir cualquier desliz, cualquier descalabro en su compromiso con la verdad. Una vez más, estos versículos parecen suponer que la salvación de Timoteo ocurrió antes de conocer a Pablo. Y aquí tenemos varias citas. Veamos, hermanos. En las primeras dos citas, la forma como el apóstol Pablo se dirige a Timoteo hace alusión a que definitivamente él estaba en la fe del Señor Jesucristo. Veamos. 1 Timoteo 1:2 dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor.
en la segunda carta a Timoteo, de una manera similar, dice a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Y ahora, en el 5, de donde viene esa fe que menciona el apóstol Pablo, dice el 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, en estos versículos, en 2 Timoteo 1:5, se menciona que la madre y la abuela de Timoteo fueron los vehículos por medio de los cuales Timoteo estuvo en contacto con la verdad. Y en Hechos 16:1 dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, Eunice, pero de padre griego. Entonces, ya se le llama discípulo en Hechos 16:1. Quiere decir que él ya había estado en contacto con el Evangelio del Señor Jesucristo. Muy bien. Continuamos adelante ahora con los versículos 16 y 17. Dice, las Sagradas Escrituras. Y entonces, estos dos versículos forman un conjunto maravilloso que son parte de los textos de oro que uno se aprende cuando estudia la palabra de Dios. Esto es fundamental, dice el 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo acababa de hacer notar que las Escrituras son útiles para hacer a la persona sabia con respecto a la salvación. Una lección que Timoteo había aprendido de tiempo atrás. Pero ahora, Pablo quería hacer hincapié en la revelación crucial de la revelación escrita de Dios para su ministerio presente. Las bases para que Timoteo se sintiera con una base, con un fundamento en el servicio que estaba prestando en la iglesia de Éfeso. Por ello, Pablo recordó a Timoteo que toda la Escritura es, completamos el versículo, amados hermanos, inspirada por Dios. A este respecto, en griego, la palabra inspirada, theopneustos, les hago el énfasis en esta raíz, neu, de donde proviene neumología, que es el estudio de las afecciones a los pulmones, con los cuales respiramos. Entonces aquí habla de una respiración, teos es Dios. Entonces por eso dice inspirada por Dios, exhalada, ¿sí? Es decir, que las palabras de Dios fueron dadas a través de los hombres dirigidos por el Espíritu Santo, de manera que sus escritos no tienen error. Este hecho se dio por sentado por los judíos. Luego, Pablo confirmó la utilidad de la palabra de Dios para todo aspecto del ministerio de Timoteo, cualquiera que fuere. Y esto es muy importante porque podríamos decir que este era la base, el fundamento para el pastorado de Timoteo, para su enseñanza, para la doctrina que daba la iglesia de Éfeso. Y además, amados hermanos, cualquier ministerio en donde nos desarrollemos como siervos de célula, como padres de familia, en donde enseñamos la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tomar la palabra. Y en la palabra de Dios viene esa
toda esa, todas las lecciones, todo el contenido, diríamos como docentes, que vamos a incluir en nuestras enseñanzas. ¿Cuáles aspectos de ese ministerio podemos desarrollar con la palabra de Dios? Enseñar, es decir, instruir a los creyentes en las verdades de Dios. Desde el primer nivel, amados hermanos, desde cuando a los pequeñitos se les enseña, se les permite conocer la palabra de Dios, las historias, para que luego las comprendan en cuanto a la lección y la base, el fundamento bíblico, la enseñanza de Dios, y luego la apliquen en su vida. Eso es instruir a los creyentes en las verdades de Dios. Y nunca, amados hermanos, nunca dejamos de aprender esas verdades. Redarguir. Este no es un término con el que estemos muy familiarizados. Si usted tiene su Biblia a la mano, anote cuáles son dos sinónimos o equivalentes a esta acción, redarguir. Es decir, rebatir en el caso de una falsa doctrina o reprender a los que están en pecado. Y aquí tenemos dos citas complementarias. Aquí dice el apóstol Pablo como instrucción a Timoteo en la primera carta, en el 5:20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Entonces, ¿con qué los iba a reprender? ¿Con qué los iba a redarguir? Pues con la palabra de Dios. Segunda Timoteo 4:2, que precisamente forma parte de este estudio. Que prediques la palabra, que instes, exhortes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, redarguir es rebatir o reprender. Otra acción, corregir, es decir, llevarlos por el camino recto, corregir a los que están en el error, a los que se están desviando para que regresen al camino correcto. En 2 Timoteo 2:25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, corregir a los que están en error. Y en el versículo 16 encontramos el último de las acciones, que es instruir en justicia, que sería guiar a los nuevos creyentes en los caminos de Dios, ¿verdad? Instruir en el camino de justicia, para que su justicia sea mejor, como decía el Señor Jesús, que los fariseos y que los saduceos, ¿verdad? Instruir en justicia. Para esos ministerios y muchos más, la palabra de Dios es provechosa. Con ella, el hombre de Dios, así dice en la palabra, el hombre de Dios, que puede ser, repito, un padre de familia, un siervo de célula, un pastor, un diácono, uno que debe proveer dirección o liderazgo espiritual a otros, está, veamos el versículo, está en griego original dice artios, artios, es decir, está completo, capacitado, preparado en el sentido de ser capaz de llenar todas las exigencias. Entonces, en estos versículos, mis amados hermanos, donde dice enteramente preparado, ahí dice enteramente artios, para toda buena obra, preparado, completo, capacitado. Para enfatizar
aún más su enseñanza, Pablo añadió, como decimos aquí, enteramente preparado para toda buena obra, ¿sí? Entonces llama mucho la atención aquí porque previo a donde dice enteramente preparado, la palabra perfecto es, hermanos, artio, artios. Perfecto no quiere decir sin pecado, quiere decir capacitado, preparado y que llena todas las exigencias. Y fíjense bien cómo dice aquí, preparado es en griego este término, preparado, exertismenos, de donde viene la palabra ejercitarse, equipado con todo lo que necesita para el ejercicio de una buena obra. Ahí lo tenemos en segunda carta a Timoteo 2:21, que dice así: así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto, ahí está, equipado, dispuesto, exertismenos, para toda buena obra. Así que no hay más, amados hermanos, con la palabra de Dios. Por eso nuestra iglesia toma como base de toda lección bíblica, de todo estudio bíblico en las casas y en las células, este sistema, línea por línea, versículo por versículo de la palabra de Dios. Desde un punto de vista podemos decir que Pablo colocó pesadas tareas de ministerio sobre su joven discípulo en esta carta, pero no lo hizo de manera irresponsable. Él confiaba en el compromiso de Timoteo con las Escrituras y su dependencia de ellas, y confiaba aún más en la capacidad de Dios para suplir todas las necesidades de Timoteo por medio de su palabra. Así que nos recordamos ahí en Josué cómo Dios le dijo a Josué precisamente: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Igual podemos decir a los padres de familia, a las madres de familia, a los siervos de célula: no se aparte nunca de tu boca este libro, ¿verdad? La palabra. Muy bien, entonces reconocemos que la Biblia, la palabra de Dios, no tiene error y que nos insta a que le seamos fieles porque fue inspirada por Dios. Y además de estudiarla, de amarla, de aprenderla, dice ahora hay que predicarla. Predicar la palabra de Dios. Y eso es lo que viene precisamente como título en el capítulo 4. Predica la palabra. Empezamos con el versículo 1. Veas, hermano. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Nos quedamos en este versículo 1 para comentar lo siguiente. Sería difícil imaginarse cómo Pablo pudo haber transmitido ese encargo de forma más enfática. Predica la palabra. Miren, estos dos versículos, 1 Timoteo 5:21 y 6:13, son otras dos ocasiones en que el apóstol Pablo le quiere dar el énfasis a su discípulo Timoteo, un énfasis acerca de de la acción o de la enseñanza que venía a continuación. Entonces, fíjense cómo dice el 5:21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. O sea, así.
al Dios Padre, al Señor Jesucristo, a toda la corte celestial, que guardes estas cosas. O sea, bien solemne, ¿verdad? Este encargo. Y en el 6:13 dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Entonces llama por testigos a Dios Padre y al Señor Jesucristo y dice, te mando, ¿verdad? Y viene la enseñanza. Aquí entonces tenemos ya 3 citas en donde el apóstol Pablo enfatiza ese encargo que le va a hacer. Se lo encargó a Timoteo invocando no solo el nombre de Dios y del Señor Jesucristo, sino que también le mencionó el reino venidero. El reino venidero. Amado hermano, recuérdese que somos peregrinos y extranjeros. Este periodo de vida que Él nos da, que se va como el soplo de un viento. De repente usted dice, tengo 20 y cuando ya acuerda ya tiene 60. Se va como el viento, como dice un himno. Entonces, es un campo de entrenamiento, porque todo lo que aquí desarrollemos, toda la responsabilidad, toda la fidelidad que mostremos al ministerio, al servicio, al cual Dios y el Señor Jesucristo nos llama, va a ser practicado con amplitud durante 1000 años, que es el reino milenial que viene en el futuro, mis amados hermanos. No sé si usted se ha puesto a pensar que no es tanto los 70, 80 o 90 años que Dios nos permita vivir aquí. Y eso es apenas un adelanto, un atisbo, un resplandor. En el futuro está el reino venidero. Cuando venga el Señor Jesucristo aquí a reinar, porque Dios se lo prometió y Dios no deja caer ninguna de sus promesas. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe esto, el reino venidero, escribe epifaneian, manifestación. 1 Timoteo 6:14, fíjense que dice, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? O sea, en el establecimiento de su reino milenial. Ahora leamos el versículo 2. Dice así. Encarezco delante de Dios, y decimos, que prediques la palabra, que instes, que exhortes, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El contenido del encargo de Pablo representa el aspecto central de la tarea de todo ministro. Timoteo tenía que predicar la palabra. Toda la seriedad del versículo 1 recae en esta súplica. Pablo difícilmente hubiera podido enfatizar más este asunto. Debido a que la palabra divina es inspirada y provechosa en todos los aspectos del ministerio, proclamarla debía ser el trabajo de Timoteo. A tiempo y fuera de tiempo. Es decir, debía mantenerse cumpliendo este deber si la ocasión era oportuna o no. Es decir, si hubiera estado en un púlpito leyendo la palabra, como si hubiera estado en una comida, en una cena, en una plática, en un encuentro casual en la calle, siempre tenía que estar la palabra de Dios en la boca de Timoteo. Debía redarguir, rebatir a los que estaban en error, reprender a los que hubieran pecado y animar a los que hubieran hecho bien.
a los que estaban actuando con fidelidad en su trabajo al Señor. Entonces, reprender por un lado, redarguir por el otro, animar a otros. Eso es lo que Timoteo tenía que hacer a tiempo y fuera de tiempo. Así que estas son las facetas del ministerio público: predicar, redarguir, reprender y animar. Todo lo cual debe hacerse, dice, con toda paciencia y doctrina, o sea, palabra. Así que pues tenía y tiene mucho que hacer el hombre de Dios, cualquiera de estos, y sobre todo, amados hermanos varones, en el hogar. En el hogar, ustedes son el padre, es el hombre de Dios que debe predicar, redarguir, reprender y animar. Fíjense bien, amados hermanos, está equilibrado estas funciones. Y más por ese precioso moño que se pone como así uniendo todo con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que hacerse constantemente eso, a tiempo y fuera de tiempo? Y tenía que estar presente el hombre de Dios con esto. Vea lo que ya estamos viviendo ahora en los versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Amados hermanos, la sana doctrina se sufre. A veces la gente o los hermanos no quieren escuchar exhortaciones ni regaños. Quieren escuchar cosas bellas. Pero en realidad nuestra naturaleza pecadora requiere que sea la palabra fuerte para sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos pecaminosos. Y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La razón por la que el encargo de Pablo es tan solemne es que vendrá tiempo, y sin duda ya estaba parcialmente presente en la opinión del apóstol, cuando no sufrirán la sana doctrina. En lugar de eso, se amontonarán maestros falsos, los cuales siempre están disponibles, que satisfarán su comezón de oír en lugar de confrontarlos con la verdad. Y allí encontramos, hermanos, congregaciones que están felices porque les dicen, tú eres el campeón. Ay, no salí bien motivado. No, hay que sufrir la sana doctrina. Tenemos esta cita en Romanos 1, 18, sacamos el 18 y el 21 al 23. Miren, hermanos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pues, del 21 al 23, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso está hoy, ya aquí, en este siglo XXI. Tales maestros simplemente les dirán lo que quieren oír, de manera que desviarán a la gente de la verdad por un lado y a las fábulas por el otro.
con respecto a la palabra fábula, en griego, mitos, de donde viene nuestro castellano mito. Y lo encontramos en 1 Timoteo 1:4, que dice: ni presten atención a fábulas, o sea, mitos, cuentos y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Y era lo que hacían los falsos maestros. Llegaban con mitos, con fábulas, con teorías, y llegaban con interminables genealogías, las cuales son muy apreciadas o eran muy apreciadas entre los judíos, y empezaban las discusiones y no había edificación en la iglesia. Contrario a su costumbre, el enfoque principal de Pablo en este pasaje está en la inclinación de la gente al error, en lugar de enfatizar el perverso propósito de los falsos maestros. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque ya lo había hecho. En el estudio anterior encontramos en 2 Timoteo 3, 6 y 7 lo siguiente. Este pasaje dice así: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Para que el error florezca, miren hermanos este comentario, para que el error florezca en un lugar, ambas partes, el emisor y el oyente, involucradas, deben cooperar. Así que el falso maestro dispuesto a decir lo que ellos quieren y los oyentes anhelando calmar esa comezón de oír. Así que ahí estaba ya floreciendo el error. Esta es la 6ª vez que Pablo usa la palabra verdad en esta carta. Es obvio que el apóstol estaba preocupado por los peligros de la herejía que aparta a la gente de la verdad divina. Terminamos nuestro estudio leyendo el versículo 5. Pero tú, dice, amado hijo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Sí, había mucho de qué preocuparse. El ataque estaba frontal. Timoteo, humanamente hablando, podría sentirse solo, pero estaba con él en espíritu las oraciones de Pablo y el Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo lo anima. Y así como termina este versículo 5, resuena en mi mente y yo quisiera que sonara en la mente de todos ustedes, mis amados hermanos. Cumple tu ministerio. Es lo que le dice el apóstol Pablo. Otra vez, Pablo se valió de un fuerte contraste. Pero tú, Timoteo, debía permanecer tranquilo ante las dificultades. Debía estar preparado para soportar las aflicciones, ya que tenemos esta cita complementaria. Le dijo, tú pues, en este versículo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Debía estar preparado para soportarlas cuando la presión aumentara. Las indicaciones son claras. Debía ser obra de, en este versículo 5, evangelista, llevando las buenas nuevas. O sea, predicando el evangelio en toda oportunidad. En toda forma posible, Pablo escribe, cumple tu ministerio. Ministerio, diaconián, la palabra usada para el servicio voluntario, de la cual proviene diácono. Nosotros en nuestra iglesia
no hay ese nombramiento como tal, diáconos. De hecho, todos somos siervos en potencia. Pero resuena esto. Cumple tu ministerio. ¿Qué hemos dejado de hacer en nuestro ministerio? Para todos, amados hermanos. Nosotros en primer lugar, ¿verdad? Así que la aplicación del estudio es esta. A tiempo y fuera de tiempo. Significa estar listos para servir a Dios en cualquier situación, sea o no conveniente. Estemos alertas a las oportunidades que nos dé Dios para seguir al Señor Jesucristo en donde quiera que estemos. Amados hermanos, seguimos adelante aprendiendo de la palabra de Dios y siendo exhortados por su palabra inspirada. Que Dios les bendiga.